¿Qué tal amigos? A continuación les vamos a mostrar cómo nosotros podemos declarar o realizar las declaraciones correspondientes a los periodos abril a julio 2020. Esto a raíz de lo publicado en el decreto legislativo 1471. El gobierno estableció que, a través de un procedimiento excepcional para que los contribuyentes con rentas de tercera categoría puedan reducir o en su defecto suspender los pagos a cuenta del impuesto a la renta correspondiente a los meses de abril y julio 2020. ¿Cómo lo hacemos? A ver, si yo te pregunto a ti, ¿cuánto va a ser el porcentaje que vas a pagar en abril de 2020? ¿1.5? ¿1%? ¿Cuál sería tu respuesta? Bueno, quédate en este video porque te voy a explicar cómo es que tú vas a realizar esta declaración. En principio, este decreto dice que los contribuyentes deben comparar los ingresos de abril a julio 2020 con los respectivos meses del año 2019. Entonces tenemos que hacer un cuadro comparativo, ¿ok? Entre los ingresos que hemos tenido en el 2019 de los periodos abril a julio versus el ingreso que hemos tenido en abril del 2020. Para eso tenemos que armar esta tablita, este cuadro comparativo. Si tú deseas, déjame ahí tu correo, yo te envío esta tablita para que tú lo puedas tener de manera más sencilla, ¿ok? Te explico por qué es muy importante esto. Porque lo que se quiere es saber en cuánto ha disminuido o ha aumentado el porcentaje de tus ventas. Mire, aquí en abril, por ejemplo, del 2019, para efectos prácticos, yo tengo 48,000. Para el mes de abril 2020 tengo 45,000. ¿Cuánto ha disminuido mi venta? ¿Okay? A través de una fórmula yo puedo hacer lo siguiente. Los ingresos del mes de abril por 100 entre los ingresos del 2019 menos 100. Esa es mi fórmula, eso yo lo he explicado. Tú puedes incluso hacer otra fórmula, pero la idea es que te salga el porcentaje, ¿ok? Yo le doy Enter y aquí me dice que ha disminuido en 7.86. Vamos a comprobarlo. ¿Qué pasa si yo le pongo 48,839? A disminuir nada, porque mis ventas han sido lo mismo. ¿Por qué es muy importante esto? Porque esto va a depender de, en este caso, qué pago a cuenta vas a realizar. ¿Okay? Algunos le llaman pago a cuenta, anticipo, pero yo lo voy a llamar como lo dice, es una pago a cuenta. ¿Okay? Aquí viene lo interesante también. Dice, si de la comparación resultare que los ingresos del respectivo mes del año 2020, estamos hablando de abril, disminuyeron en más de un 30%, se suspende el pago a cuenta. ¿Okay? Vamos a asumir que yo tuve en abril 20,000. ¿Okay? Estoy comparando como primera opción, versus abril del 2019, porque he tenido ingresos. ¿Okay? ¿Cuánto ha disminuido? En un 59%. ¿Es más del 30%? Sí. Por lo tanto, ¿qué me dice? Que no debo pagar nada de impuesto de pago a cuenta. ¿Okay? Entonces, para abril no pagaría nada, 0. ¿Okay? Ahora dice, pero eso no te limita a que tengas que presentar tu declaración. Tienes que hacerlo, tienes que presentar tu declaración. ¿Okay? Disminuyeron estamos hablando de renta, no vamos a confundir con impuesto, con el IGB, por favor, señor, estamos hablando de renta. Ahora, ¿qué pasa si disminuyen en un 30%? Dice, se va a aplicar un factor de 0.5846 en el respectivo mes. Vamos a asumir que yo tengo acá 45,000. ¿Es más del 30% o menos del 30%? Menos del 30%. Entonces, ¿cuánto debería pagar de impuesto de pago a cuenta? Dice que es 0, aplicando el factor 0.5846. ¿Cómo es esto? Ok, entonces yo tengo los 45,000, estamos poniendo de base. Vamos a asumir que estamos en el régimen general por el 1.5%. Entonces sería 675. A este 675 yo tengo que aplicarle el factor de 0.5846. ¿Okay? Ese sería mi impuesto a pagar. Eso lo vamos a ver directamente en el Declara Fácil. ¿Okay? Quédense en este video porque vamos a ver ahorita en el Declara Fácil. ¿Okay? Vamos a ver el ejemplo práctico. Ahora, ¿qué pasa si no disminuyó? Se mantuvo igual. Dice, se mantiene el pago a cuenta que corresponde. ¿Okay? Si yo acá he tenido 48,839 hacia arriba, ¿no? Puede ser 50,000. ¿Cuánto debo pagar?
entonces pagaría según lo que me corresponda, ¿no? Porque está aumentado el porcentaje de mis ventas, entonces pagaría, si estoy en el régimen general, 1.5%, estoy en MIPE tributario, el 1%. Ahora, esto estamos haciendo con la comparación de abril. Seguidamente, también el decreto dice lo siguiente: en caso de que los contribuyentes que no tuvieron ingresos en el mes de abril a julio, la comparación se hará, dice, con el mes del 2019 en que se registró el más alto ingreso. Ok, si yo no tuve ingresos en el mes de abril, entonces lo que tengo que hacer es comparar con los demás meses. ¿Cuánto fue mis ingresos cuál fue el ingreso más alto que tuve en alguno de estos meses? ¿Ok? De mayo a diciembre. Son los 99.000. Entonces lo que hago es lo siguiente: comparo versus mayo. En mayo tuve el ingreso más alto, entonces simplemente corro la formulita. Entonces aquí está. ¿Cuánto ha aumentado? ¿Más de 30 o menos de 30? Más de 30. Entonces, ¿cuánto debo pagar? No pago nada, porque es más del 30%. Si es menos de 30, entonces vamos a ponerle que fue 80.000, ¿ok? Menos de 30, ahí está, menos 19. Eso es lo que ha disminuido. Entonces, ¿cuánto debo pagar? Pago el 1.5 o el 1% y a eso le aplico el factor de 0.5846. Muy bien. Ahora, también puede surgir lo siguiente: ¿qué pasa si en ningún mes del año 2019 tuve ingresos? Puede que recién en enero inicié mis actividades, en enero de 2020. ¿Con qué comparo? Bueno, el decreto también lo dice. Compáralo con el más alto ingreso entre enero y febrero. Entonces acá también pongo enero 2020, febrero 2020 y compáralo con el más alto. Okay, vamos a asumir que es este de acá, febrero 2020, entonces le comparo. Igual también, me fijo el porcentaje, solo el porcentaje. ¿Es mayor a 30 o menos de 30? Ok, si no ha variado, ¿qué pasa si, por ejemplo, no tuve ingresos en enero y febrero? ¿Qué debo hacer? ¿Cuánto debo pagar? Bueno, entonces aplica el 1.5% o el 1% y le aplicas también el factor 0.5846. Afortunadamente, la SUNAT nos ha ayudado mucho en este aspecto, por lo tanto ha actualizado su Declara Fácil, ¿no? Poniendo todos estos parámetros, ¿ok? Lo único que tú tienes que hacer es comparar la disminución del porcentaje de las ventas, ¿no? Según estos parámetros. Entonces, es muy importante que tú armes este cuadro para que puedas determinar en cuánto ha variado tus ventas, ¿ok? Y como siempre te voy a demostrar ahora en este video cómo está calculándolo, ¿ok? Puedes tú descargarte la versión de escritorio del Declara Fácil. En ahí ya está actualizado este formulario, mientras que en la versión web todavía, ¿ok? Si tú quieres hacer las pruebas, puedes hacerlo en la versión escritorio, ¿no? Te voy a explicar dónde. Ok, vamos a entonces, tú ingresas con tu RUC, tu usuario y tu contraseña, llenas los importes que corresponden, luego te vas a ir a la casilla de renta, aquí donde dice detalle de declaración, luego renta, y aquí es donde vamos a trabajar. Dice, la pregunta es, ¿desea acogerse al procedimiento de decreto legislativo 1471 para reducir o suspender el pago a cuenta del periodo de abril 2020? Muy bien. Esto es lo que hemos hablado nosotros ahorita. Decreto legislativo 1471. Te hemos mostrado los parámetros y ahora lo vamos a plasmar aquí. Okay, entonces nos pregunta, ¿vas a suspender o vas a reducir? ¿Has hecho tu cálculo ya? Entonces, según eso, tú le vas a dar acá. Vamos a darle que sí. Y ya nos lanza la alerta. Nos dice, señor contribuyente, la información que declare en relación con la comparación y con la variación de sus ingresos netos será posteriormente verificada por la Administración Tributaria. Considere para la comparación sus ingresos netos declarados en la casilla 301 del formulario 621. Ok. Con esas, en otras palabras, una nos está diciendo lo siguiente. Por si acaso, revisa bien si te aplica esto de aquí del 1471, porque si yo lo reviso y encuentro que lo has aplicado mal, te voy a hacer rectificar tu PDT y te voy a hacer pagar la multa correspondiente. ¿Ok? Por lo tanto, entonces muy importante que hagamos nosotros
el cálculo. Y dice claramente que tomemos la casilla 301. Por eso, estamos hablando de renta, señores, no de IGB. Por favor, verifiquen los ingresos declarados en la casilla 301 del PDT, bueno, del Declara Fácil del formulario 621. Entonces le vamos a dar a aceptar. Okay. Seguidamente nos aparece la siguiente pregunta. ¿Tuvo ingresos mensuales en el periodo abril 2019? El primer valor que acabamos de analizar. ¿Tuvo ingresos? Le voy a dar que sí. ¿Okay? Y me lanza las siguientes alternativas. En el periodo, dice, en comparación a su ingreso del periodo abril 2019 versus el ingreso del periodo abril 2020, ¿ha disminuido en 30%? No, ¿ha disminuido en más del 30%? ¿Ha disminuido hasta en 30%? ¿Ha disminuido? Dice, no ha disminuido, es igual o mayor. Entonces nos lanza esas tres alternativas. Entonces, como ya nosotros hemos hecho nuestra comparación, simplemente vemos aquí. ¿Okay? Yo voy a asumir que mis ventas han sido 20.000. Perdón, 20.000. Según esta tablita, ¿es más del 30%? Sí. Entonces lo que voy a poner aquí es, ¿ha disminuido en más del 30%? Sí. Entonces lo pongo acá. ¿Cuánto me toca pagar? Nada. Según el decreto legislativo no pago nada. Aquí está. Pueden verificarlo acá. Ahora, ¿qué pasa, señores? Yo, he tenido 45.000. ¿Ha disminuido en 7.86? ¿Es menos del 30%? Sí. Ok, entonces tengo que marcar la otra opción. Dice, ha disminuido hasta en un 30%. Estamos hablando 30% tope. Okay. Si lo marcamos acá. Ok. Entonces tienes que pagar con el factor 0.5846. Oye, pero yo estoy multiplicando 20.000 por 0.5846. Pero acuérdate, señores, que les dije, es 20.000 por el 1.5%, sería 3.000, no, perdón, estamos aplicando. Okay, 20.000 por el 1.5 entre 100 son 300, ¿no? En el régimen general. Pero si le aplicamos el factor por 0.5846, a ver, la calculadora se me... Vamos a ver. Nuevamente, 20.000 en el régimen general, 1.5% entre 100 son 300, ¿ok? Multiplicado por el factor 0.5846, ahí está, comprobado, los 175, ¿ok? Entonces, si mi venta ha disminuido hasta un 30%, entonces voy a ajustarlo con el factor 0.5846. No ha disminuido, ha aumentado mi venta con respecto a la comparación a abril 2019, entonces le voy a dar acá y simplemente pago el 1.5 o el 1% según el régimen que esté. Ahora, esto de aquí ya no debería estar habilitado en realidad, porque si tú en primera sabes de que haciendo esta tablita, tu venta, por ejemplo, ha sido, no sé, pues 80.000 con respecto a abril, ha aumentado en un 63%, ya no tendrías por qué marcar aquí, ¿correcto? Ya no tendrías por qué marcar acá en el decreto legislativo 1471, simplemente le dejas no y haces todo tu cálculo, no habría ningún problema. ¿Ok? Ahora, vamos a entrar al siguiente supuesto. ¿Qué pasa si en abril no tengo yo ventas? ¿No? ¿Qué es lo que pasa? Entonces le vamos a dar acá donde dice ¿tuve ingresos en el periodo de abril 2019? Le voy a dar que no. Se me habilita otra opción donde dice tuve ingresos mensuales en los periodos del ejercicio 2019. Esa es lo que yo les estaba diciendo. Comparen de mayo a diciembre en qué mes tuvieron el ingreso más alto. ¿Okay? Nosotros pusimos que era mayo, 99.000. Entonces le voy a dar acá que sí. ¿Tuvo ingresos? Sí, sí tuvo ingresos. Ahora dice, en cualquiera de esos meses del ejercicio 2019 versus el ingreso de abril 2020, ¿ha disminuido en un 30%? A ver, yo he determinado que en mayo es el más alto, entonces voy a verificar acá. Le voy a poner que yo tuve en abril 20.000. Para efectos prácticos. Ok, jalo la fórmula.
ok, ha disminuido en más del 80% con respecto a la comparación. Entonces, ¿qué tengo que poner acá? Dice, ha disminuido en más de un 30%. Lo voy a dar acá. Entonces, ¿cómo me calcula? Nada, no pagas nada, porque ha sido por encima del 30%. Ha disminuido hasta en un 30%, hasta, ¿no? Hasta. Quiere decir de 30 para abajo. Si le doy ahí, entonces pago ajustado con el factor 0.5846. No ha pasado nada en el 2019, ¿no? Ok. He vendido más de cualquiera de ese mes. El más alto, he vendido de 99.000, vendí 100.000. ¿Qué es lo que pasó? Entonces no ha disminuido, por el contrario ha aumentado. Entonces le voy a dar acá y pagas normal. Muy bien. El siguiente escenario es no tuve ingresos en el año 2019, por lo tanto no vendí, solamente empecé en enero. Ok, entonces le voy a dar acá que no y se me habilita la siguiente opción. Tuvo ingresos en los periodos enero y febrero. Entonces depende, pues, ¿no? Si tu caso es sí, entonces márcale aquí y te pregunta lo mismo. Verifica en enero y febrero cuál es tu ingreso más alto, compáralo con abril y en cuánto ha disminuido. Si es más del 30%, marcas acá. Si es menos del 30%, marcas acá. Si tu venta fue mayor a esa comparación que estás haciendo de enero y febrero, entonces le vas a marcar aquí. Según eso, vas a pagar ahí, en este caso, el impuesto. Ahora, señores, ¿qué pasa si yo no tuve ingreso en enero y febrero? No, puede que recién inicié mis actividades en abril, porque me puse a vender mascarillas, me puse a vender guantes y por lo tanto mi facturación recién empezó en abril. ¿Cuánto tengo que pagar de impuesto? ¿El 1.5, el 1%, ajustado al factor? Bueno, vamos a ver, le ponemos acá, le ponemos no tuve ingresos en enero y febrero, digamos que no. Y miren, dice el pago a cuenta calculado con el porcentaje ajustado con el factor 0.5846. Es decir, de los 20.000, empecé con mis ingresos en abril con 20.000, entonces lo multiplico por el 1.5% y lo ajusto al factor 0.5846. Muy bien. Un detalle importante que les quería mencionar es con respecto al coeficiente, ¿ok? Nosotros estábamos diciendo, bueno, que en este caso calcula el 1.5 versus ajustado al 0.5846, pero hay empresas que su coeficiente en el año 2018, si es que no has presentado todavía el 2019, ha sido más alto, ¿ok? Ha sido mayor al 1.5%. Entonces, lo que tienes que hacer es acá ingresar tu impuesto calculado versus entre tus ingresos netos y te va a arrojar aquí el coeficiente. Va a tomar el mayor, ¿ok? Va a tomar el mayor. Asumamos que aquí en tu coeficiente sea 1.6, entonces lo que va a multiplicar es los 20.000 por el 1.6 y lo va a ajustar al 0.5846. ¿Ok? Si en el caso tus ventas han aumentado, ¿no? Tu porcentaje de ventas ha aumentado, entonces lo que tú tienes que pagarías con el coeficiente del año 2018, si es que no has presentado todavía el 2019. Los escenarios pueden ser distintos, por eso si tu caso es particular, por favor déjame un comentario para poder ayudarte, ¿ok? Bueno, eso sería todo, amigos. Si tienen alguna consulta, por favor, también déjenos en los comentarios ahí, no se olviden suscribirse y también, bueno, estaremos subiendo otros videos con respecto a las declaraciones y otros temas de su interés.